En la primera lección de este curso, se concluyó que los líderes políticos deben actuar guiados por lo que Max Weber denominó una ética de la responsabilidad, lo que implica hacerse cargo de todas las consecuencias de sus decisiones y tomar en debida consideración las limitaciones del mundo real. Al estudio de estas circunstancias de la realidad está dedicada esta clase. Primero, analizaremos los tipos de conflicto que pueden dividir a una sociedad en tiempos de crisis institucional. Segundo, nos referiremos a la gravedad y magnitud de las violaciones perpetradas. Por último, enunciaremos los tipos de transición política que serán desarrollados en clases futuras. En el campo de la transición a la democracia, se pueden identificar tres tipos de conflicto social atendiendo a la motivación que les dio origen. A. Conflicto étnico. Se trata de una confrontación violenta entre diversos grupos culturales y/o raciales de una sociedad. Por ejemplo, el genocidio perpetrado por miembros de la etnia Hutu en contra de la etnia Tutsi en Ruanda en 1994. B. Conflicto religioso. Se trata de un enfrentamiento entre grupos que profesan distintos credos, los cuales son vistos como contrapuestos. Un claro ejemplo fueron las guerras de religión en la Europa del Renacimiento, o más recientemente en la ex Yugoslavia o en Sudán. C. Conflicto ideológico político. Se trata de una confrontación motivada por ideologías políticas, tales como liberalismo, marxismo, anarquismo u otras. El periodo paradigmático de polarización ideológica en el mundo corresponde a la Guerra Fría. Por supuesto, estos tipos de conflicto pueden presentarse de manera conjunta en una misma sociedad. Otro criterio para clasificar el conflicto corresponde al nivel de uso de la violencia. En caso de que exista más de un bando y la violencia sea utilizada de manera prolongada y organizada por las partes, entonces existirá un conflicto armado, sea interno o internacional. En caso de no cruzar este umbral, de todos modos, la violencia puede ser ejercida por un gobierno contra la población mediante una dictadura. Sin importar la naturaleza del conflicto, la historia demuestra que en tiempos de crisis institucional y política siempre se cometerán violaciones a los derechos humanos. El derecho puede enfrentar estas violaciones por medio de sanciones penales que castigan comportamientos que no se debían cometer y fueron perpetrados. La criminología, por otra parte, estudia la realidad del delito y de los delincuentes. No se refiere al deber ser, como el derecho, sino al ser. Es una ciencia social, no una disciplina normativa. El estudio de la realidad de las violaciones de derechos humanos, por tanto, es una especie de criminología de los derechos humanos. Una distinción importante que se puede realizar desde dicha criminología es entre violaciones claras versus violaciones complejas de derechos humanos. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos, por terribles que sean, se componen de acciones simples e identificables: asesinar, maltratar, discriminar arbitrariamente, etc. Sin embargo, hay violaciones de derechos humanos que consisten en una serie de actos, algunos de ellos ciertos, otros no. Usualmente son unificados por una motivación determinada. Dos de ellos destacan en décadas recientes. El genocidio. Este crimen atroz implica la perpetración de asesinatos y otros actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Los crímenes de lesa humanidad. Se trata de actos criminales cometidos en contra de una población civil en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la misma y con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos destacan especialmente durante las últimas décadas los siguientes. Las desapariciones forzadas. Esta violación consiste en la abducción o detención de una persona por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer su privación de libertad, o por un ocultamiento de los hechos que pone a dicha persona fuera de la protección de la ley. Aunque no se requiere una motivación particular, en la práctica la intención es, en general, eliminar a una persona o personas, así como evadir la responsabilidad por el crimen. Limpieza étnica. Esta violación presupone un número de actos ilegales para forzar a grupos étnicos o religiosos a abandonar un territorio con la intención de crear una zona habitada por personas de una etnicidad, religión, cultura e historia homogéneas. Es similar al genocidio, excepto que la intención es la remoción de cierto grupo, no su aniquilación. Como crimen de lesa humanidad, se conoce técnicamente bajo el nombre de deportación o traslado forzoso de población y o de persecución. Otros factores importantes que se deben considerar en la criminología de las violaciones a los derechos humanos son políticas represivas. Las violaciones pueden responder a una política de represión diseñada para obtener poder político, mantenerlo y suprimir toda forma de oposición política. También pueden ser esporádicas o no sistemáticas. Agentes represivos. Las violaciones pueden ser centralizadas, esto es, están a cargo de una agencia estatal especial, usualmente responsable directamente ante el jefe de Estado. Si no, pueden ser descentralizadas y conducidas por una variedad de agencias o grupos. Escala. Las violaciones de derechos humanos pueden ser dirigidas en contra de individuos específicos o pueden ser masivas en escala, afectando a categorías completas de personas. También pueden ser indiscriminadas, como lo sería disparar en contra de una multitud. Contexto. Las violaciones de derechos humanos pueden tener lugar en el contexto de un gobierno constitucional elegido. Más usualmente, no obstante, ellas ocurren bajo regímenes autoritarios o dictatoriales. También pueden ocurrir en tiempos de paz o en tiempos de conflicto armado, interno o internacional. Motivación. La intención general tras una política estatal de violación a los derechos humanos es usualmente adquirir poder político, aferrarse a él y suprimir el disenso. Más específicamente, tal motivación general puede tener un componente político, religioso o racial especial. Medidas complementarias. A menudo los gobiernos represivos tratan de hacer aparecer sus violaciones de derechos humanos como legalmente fundadas. Para este fin, pueden declarar un estado de sitio en el país o establecer otras formas de estado de excepción. Tales formas de estado de excepción son usualmente renovadas una y otra vez, así que en la práctica tienen una duración de muchos años. Los gobiernos represivos también pueden aprobar leyes que sancionen como delitos lo que no es sino el ejercicio de derechos y libertades básicos. Es frecuente que aprueben leyes de amnistía para los crímenes cometidos por sus agentes. Más aún, pueden establecer tribunales militares o evitar de otra manera el funcionamiento de una judicatura independiente. También es común que los gobiernos represivos intenten encubrir sus violaciones de derechos humanos, interviniendo medios de comunicación independientes o contando con su complicidad. En las próximas clases estudiaremos variados tipos de transición política, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente. Entre ellos se pueden mencionar
la derrota militar completa del régimen, la humillación militar del régimen sin ser derrotado, la derrota política del régimen, la relajación paulatina de la represión política por parte de un régimen, la desintegración de estados y la aparición de nuevos países, la aplicación de medidas de justicia transicional a conflictos armados en curso, entre otros. Gracias por su atención. Por favor visiten moocchile.com y los dejamos invitados a ver nuestra próxima clase.